Bueno, finalmente se escogió presidente del Consejo Gremial, Germán Arce. Sí, Germán Arce, el presidente de Asofiduciarias. Afortunadamente, porque es que ese impasse en el que habían caído, que Bruce McMaster no podía hacer, que porque no tenía consenso y no sé qué, tener el gran Consejo Gremial, la gran cúpula de empresarios dividida, no le conviene a nadie, ni al gobierno ni a los empresarios. Germán Arce trabajó con el gobierno de Juan Manuel Santos. Vamos a ver qué tal resulta. ¿Qué temas tenemos para hoy? Pues yo tengo uno y creo que todo el país lo está esperando, el salario mínimo. Mañana el plazo para la concertación, ¿no? Sí, mañana finalmente se sabrá exactamente si concertan o no concertan, pero esperemos a ver los resultados. Ya analizamos la semana pasada nuestra reflexión sobre el salario mínimo, esperaremos a ver. Yo les propongo lo siguiente. Tasas de interés. El Banco de la República, la Junta se reúne este viernes y vamos a ver si vuelve a subir tasas de interés. Todo el mundo preocupado. Empezaron a llegar los extractos de las tarjetas de crédito. Falta ver cómo van a llegar los extractos de tarjeta de crédito de enero con las compras de diciembre, de Navidad. Entonces, les propongo que arranquemos por allí. Después, estamos en plan mundial. Ahí donde ven a Pipe que un poquito trasnochado, no es tanto por trabajar, sino porque repite y repite todos los goles. Entonces, ¿qué pasa con las apuestas del mundial? Pues es un negociazo y está revolucionando el mundo del fútbol porque ahora todo el mundo puede ser protagonista porque todo el mundo puede apostar y estar ahí pendiente y mueve muchísimo dinero. Y uno ve las transmisiones de televisión y propaganda, apuestas, eso está regulado, no está regulado, vamos a ver todo eso. Yo tengo la segunda parte de la entrevista con Juan Daniel Oviedo, la primera fue la de más economista y tal, en esta segunda parte vamos a hablar de la persona y vamos a ver cómo esas reflexiones personales ayudan a formar a Juan Daniel Oviedo como es hoy candidato a la alcaldía de Bogotá. Y finalmente, gas natural, ¿no? Ya se empezó a reajustar el precio de la gasolina y la gente vuelve a echar de menos el gas natural, que es lo que nos tienes. Así es, Mauricio, con el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios, ahora las personas están mirando cuánto es que vale pasarse a gas natural, a ver si se cuidan el bolsillo el próximo año. Y hay una buena entrevista y una buena nota que también hiciste. Entonces, bueno, tenemos nuestro... Ay, madre, tocó arrancar. Vamos. Mucho está sucediendo en el panorama económico nacional. Por un lado tenemos el salario mínimo y por el otro lado tenemos el aumento de las tasas de interés. Justamente este viernes se va a reunir la Junta Directiva del Banco de la República para determinar qué tanto se suben esas tasas. Sabemos que al final esta cadena de transmisión termina afectando a los consumidores finales. Mauricio, ¿qué es lo que está sucediendo con esta discusión? A cualquiera que le haya llegado el extracto de la tarjeta de crédito o del crédito del carro estará en este momento viendo cómo suben los intereses, así como han venido subiendo los intereses del Banco de la República, que son las tasas a las cuales le presta el sistema financiero. Vean ustedes hace un poco más de un año dónde estaban las tasas de interés y vean cómo ha ido subiendo y subiendo y subiendo y nosotros sintiéndolo en el bolsillo. Cualquier crédito, cualquier tipo de préstamo, inmediatamente lo sentimos y es muy probable que llegue al 12%, estamos en 11%, que llegue al 12% este viernes. Mauro, y yo hago parte de esa población preocupada porque esto sube y sube y sube. ¿Cuándo va a dejar de subir? No, pues ¿cuándo va a subir? Esa es la pregunta que hay que hacerse, pero también hay que preguntarse las causas para que esté subiendo. En primer lugar, la inflación no cede. ¿Por qué suben las tasas de interés en el banco? Porque quieren frenar la economía un poco, que no sigan subiendo los precios. Vean ustedes lo que ha venido pasando con los precios en Colombia. Vienen aumentando desde abril del 2021, suben. En Perú ya empezaron a bajar, en México empezaron a bajar, en Brasil empezaron a bajar y en Colombia siguen subiendo. Por eso el Banco de la República se ve forzado a seguir aumentando las tasas de interés. Pero no solo eso, también vemos que hay un exceso de crecimiento de la economía colombiana. Es como una olla a presión que está recalentada y está botando vapor por todas partes. ¿Por qué hablo de exceso de crecimiento? La proyección para este año es de un crecimiento entre 7,8 y 8%. Eso supera los pronósticos que teníamos al comienzo del año y muestra que hay que frenar un poco la economía. Pero un último factor, no solamente se tiene en cuenta lo que pasa en Colombia, también se tiene en cuenta lo que pasa en Estados Unidos. Y en Estados Unidos las tasas de interés vienen subiendo y siguen subiendo. Eso tiende a sacar capitales, a aumentar la tasa de cambio y el Banco de la República también trata de aumentar los intereses para que no se vayan capitales y tener una cierta
estabilidad cambiaria. Sin embargo, el pasado martes vimos que el dato de inflación de Estados Unidos pasó, ¿no? Pues mejor de lo que esperábamos. ¿Cómo nos afecta eso? ¿Nos afecta positivamente, Mauricio? Muy buen dato, Karen. Todo el mundo estaba atento a qué pasaba esta semana con la inflación en Estados Unidos y vean ustedes el excelente dato que hubo, 7,1%. ¿Cómo que excelente? Eso es altísimo. Ojo de dónde venimos. En octubre estábamos en 7,7, en septiembre en 8,2. La inflación ya está bajando en Estados Unidos y eso quiere decir que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tiene menos presiones para subir tasas de interés y alivia las presiones para que subamos tasas de interés en Colombia. Eso quiere decir que hay que preguntarse de aquí a final de año qué va a suceder exactamente con tasas de interés y qué va a suceder con inflación. Para conocer la respuesta a esta pregunta y también conocer, por supuesto, la opinión de un experto, tenemos conectado en este momento a un amigo de la casa, quien es el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Así es, Karen, y para discutir este tema de las tasas de interés y la inflación tenemos con nosotros al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien en su condición de exministro fue muchas veces a la Junta del Banco de la República como miembro en propiedad de esa Junta Directiva del Banco de la República y sabe cómo son las discusiones allá. Bienvenido, Mauricio, a Impacto Económico. Encantado de estar en el programa nuevamente, Mauricio. Bueno, mucha expectativa de lo que va a pasar este viernes, porque por una parte la gente dice, ya me están subiendo los intereses en la tarjeta de crédito, el crédito del carro, etcétera, etcétera, pero por otra parte parece que el banco no tiene alternativa a seguir subiendo tasas de interés mientras no se da la inflación. ¿Cuál es su cálculo para este viernes? ¿En cuánto subirán las tasas de interés? Bueno, la inflación sigue subiendo, entonces no está pasando lo que ocurre en otros países, en Estados Unidos ayer, que ya la inflación empieza a bajar. Aquí sigue subiendo, 12,5%. Y probablemente seguirá subiendo. ¿Por qué? Porque todavía hay presiones. Por ejemplo, el aumento de precio de gasolina todos los meses. Entonces, el Banco de la República no está listo para decir, ya no van más aumentos de tasa de interés. No hemos llegado a ese punto. Seguirá subiendo la tasa de interés. Yo pienso que la tasa va a subir 50 puntos básicos, es decir, pasará del 11% al 11,5%. Ese es mi pronóstico sobre lo que ocurrirá. Dependerá de una serie de factores y sobre la conversación entrará en escena el tema del salario mínimo. Ese es un elemento que seguramente será puesto a consideración en las deliberaciones de la Junta del Banco de la República. ¿Le parece entonces que la gente que proyecta que van a aumentar 100 puntos básicos, un punto porcentual a 12%, está exagerando un poquito? Sí, porque entre otras cosas, ya la tendencia internacional es de bajar tasas de interés o por lo menos de moderar el incremento de tasas de interés. Entonces yo creo que eso, en cierto sentido, contagia a las decisiones en Colombia. No creo que sigamos con incrementos de 100 puntos básicos. Además, Mauricio, hay que tener en cuenta un pequeño cambio, no fundamental, pero un pequeño cambio en la composición de la Junta Directiva del Banco de la República con la salida del doctor Alberto Carrasquilla, más de la línea dura, y la entrada de una persona de una línea más moderada, la doctora Olga Lucía Acosta. Bueno, hay tendencia a disminuir la inflación en varios países de la región, como usted bien lo dice, en Brasil, en Perú, en México. ¿Por qué en Colombia persiste la inflación alta? Porque siguen subiendo los precios de productos que vienen del exterior. La devaluación todavía está generando ese tipo de efectos. Hemos visto que la tasa de cambio se ha moderado un poco en las últimas semanas, pero en todo caso está mucho más alta de lo que estaba hace unos meses y eso impacta los precios de los productos importados. Lo que ya comenté, el precio de la gasolina sigue subiendo y esto impulsa muchos otros precios. Y yo creo que hay un elemento indiscutible de demanda. Es decir, no todo es una inflación importada, también la demanda sigue muy sólida en Colombia. Este es un año de crecimiento altísimo, vamos a estar entre el 7 y el 8%, probablemente más cerca del 8%. Es decir, la demanda, el gasto público, el gasto de los hogares sigue alto, de manera que todos estos elementos confluyen en que haya presiones inflacionarias, cosa que ya no está siendo el caso en otras partes en América Latina, donde la demanda se ha moderado muchísimo. E incluso, como usted lo mencionaba, también en Estados Unidos se está moderando la inflación en este momento. Y en medio de esa situación singular de Colombia llega la negociación del salario mínimo que también usted mencionaba. ¿Qué significa para las fuerzas inflacionarias y presiones inflacionarias esta clase de negociación en la que, por ejemplo, las centrales sindicales están pidiendo un aumento del 20% del salario? Yo creo que el aumento del salario mínimo va a estar entre 14% si prima la posición moderada, prudente, y 15% si el gobierno
quiere hacer un gesto, digamos, con un carácter un poco más político hacia los sectores laborales, 14 a 15%. Si se mantiene en ese rango, yo creo que los colombianos podemos pensar que termina el año con un equilibrio, con un balance, con una situación donde el país, digamos, logra tomar este tipo de decisiones de una manera pragmática. Si se va por encima del 15%, la cosa se vuelve preocupante porque se vuelve una espiral inflacionaria. Entonces, suben los salarios, pero la gente va a subir los precios también. Y ya después es muy difícil desmontarse de esa dinámica, de ese ritmo. En cuestión de horas sabremos qué pasa en la mesa de concertación laboral, sabemos qué pasa en la Junta Directiva del Banco de la República. Para ayudarnos a entender este contexto hemos tenido con nosotros a Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y amigo de esta casa. Gracias, Mauricio, por haber estado en Impacto Económico. Gracias por la invitación. La evolución de los principales indicadores de la economía nos dice que economía. El Mundial, Karen, te apuesto que va a ganar Argentina. Mauricio, ¿me vas a retar? Porque yo sé de apuestas. ¿Tú sabes de apuestas? Mauro sabe de apuestas. Modestia aparte, yo sé de apuestas. Estoy investigando cómo son las apuestas, cómo está regulado el mercado y cómo funciona después y antes del partido las casas de apuestas. Todo sobre las apuestas del Mundial y ese negocio que se abre alrededor, la nota de Pipe. El mercado de apuestas en línea poco a poco ha venido transformando el fútbol, los deportes y la misma economía nacional. En 6 años ha movido como negocio 26 billones de pesos. 26 billones. Ever Montero, presidente de Fecoljuegos, es más cauto frente a la cifra de los 26 billones. Nosotros podemos seguramente vender 26 billones, una cifra que estaría por discutirse, pero realmente a los juegos de suerte de azar en general y obviamente incluido el online, hay que hacer un retorno por pago de premios entre el 93 y 95%. Luego los márgenes son muy pequeños. Dice que las casas de apuesta en línea se quedan con una modesta participación de la torta. Para gastos de funcionamiento, gastos operativos, pagos de derechos de explotación, que son los que van al sector de la salud, estamos con un 5%. Yo creo que para este año, para el sector de la salud, estamos transfiriendo alrededor de unos 250.000 millones de pesos. Y resalta que los recursos que le están aportando a la economía son importantes. Este sector es el que más le genera recursos a la salud de los colombianos. Nosotros estamos alrededor de generación de recursos de todo el sector de 1.2 a 1.5 billones de pesos anuales, hablando de todo el sector de los juegos de suerte de azar. Sin embargo, con todo y la modestia hay un hecho notorio. Las casas de apuesta en línea se han multiplicado en el país en los últimos años. Y hoy en día tenemos 17 casas de apuestas legalmente constituidas con funcionamiento y licencia para la explotación de esta actividad. Creo que ha sido un aprendizaje muy importante. Sin lugar a dudas somos referentes en América Latina de una reglamentación muy buena. ¿Cómo funciona una de estas casas de apuesta en línea? Ya hay empresas que se dedican a proveer las cuotas a las casas de apuestas. Estas empresas tienen mucha información en todos los partidos de todos los años que han jugado, los equipos, los jugadores, y así crean unas cuotas para el mercado. Esas cuotas se envían a las casas de apuestas a través de una tecnología, de unos APIs que permiten que nosotros consultemos esas cuotas en tiempo real y no solo miremos las cuotas del partido que va a pasar, sino las cuotas del partido que está pasando en vivo. Cuando hay más eventos, las casas de apuestas, digamos que tenemos varios eventos donde diversificar el riesgo y los apostadores también, los jugadores también pueden diversificar su riesgo y apostar una plata acá, otra plata acá. Y eso a nosotros pues, nos genera, digamos que una menor atención o menor tensión en un solo evento. Así se mueve este sector de la economía que poco a poco ha hecho publicidad en cuanto evento deportivo hay. Y que en época de mundial estiman un aumento considerable en sus movimientos. En el mundial pasado apenas movieron 1,8 billones. La diferencia en este de Qatar, donde se espera mover 26 billones, es considerable. Hace una semana tuvimos la primera parte de una entrevista con Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE y ahora candidato a la alcaldía de Bogotá. Esta semana vamos a ver su faceta más humana, cómo el bullying lo convirtió en la persona que es. No se la pierdan a continuación.
El matoneo inicial que recibió el entonces Nobel, director del DANE, no era una experiencia nueva para ti, no era una experiencia nueva para Juan Daniel Oviedo. En el colegio, en la infancia, en la adolescencia, hubo matoneo. ¿Por qué y cómo se fue formando esa coraza sin perder la humanidad? ¿O qué tan adentro está la humanidad de Juan Daniel Oviedo? Es una historia personal bonita y es, pues, yo por eso, y muchas personas me dicen, es que usted es muy chévere porque usted le dijo a la gente que usted era así. Sí, yo tengo que manejar que yo soy así porque la agudez de mi voz, es decir, como me decían de chiquito que tenía voz de niña, es un tema fisiológico, sí, es un tema en que cuando las personas que no conocen, pues la mucosa nasal cumple una función que es calentar el aire, sí, entonces ese calentamiento del aire lleva a que las cuerdas vocales tengan una temperatura a la cual reciben todo el tema para la producción de la voz, sí, y como yo tuve unos problemas de adenoides, es decir, obstrucción nasal, yo respiraba por la boca y entonces la voz entraba más fría y por consiguiente las cuerdas vocales fueron más agudas, ¿sí? Yo tenía que sufrir todo el tiempo que me llamaba alguien a la casa y pensaban que yo era una señora, sí, o que era una niña, sí, y en el colegio, es que tiene voz de niña, sí, y además tenía una cicatriz que ya no se ve, entonces, no, tiene la cara cortada, entonces como todo el mundo, esos estereotipos tan marcados que tenemos en la sociedad, que una cicatriz, un tono de voz puede marcar completamente todo, pues eso me encerró. ¿Y eso endureció los sentimientos de tus sentimientos? Yo no creo que los haya endurecido, pero sí generó algo que ojalá no me lo tomen a mal, pero es un tema como de revancha. Sí, como vamos a intentarlo para que la gente se dé cuenta que no podemos discriminar a alguien por su tono de voz, sí, o por su orientación sexual, o por su autorreconocimiento étnico. Es decir, primero hagamos la digestión de lo que dice esa persona, ¿sí? Que hagamos como un juicio informado de lo que es o lo que dice o lo que proyecta esa persona, pero solo porque tenga tenis caros ya no podemos decir que tuvo cuna de oro y por consiguiente no tiene autoridad para hablar de pobreza. Hablabas de la orientación sexual y de en qué medida en Colombia, en nuestra sociedad, es un rasgo que para muchas personas motiva discriminación. Y nunca ocultaste tu condición de persona gay, pero sorprendió mucho, tal vez el epítome de la revelación fue en una marcha del orgullo gay que el director del DANE aparecía llamando a los gays a que por favor se dejen contar para caracterizarlos, etcétera, etcétera, y marchando con su orgullo gay. Tienes 45 años, por ahí a los 20, o yo no sé cuándo empezaste a reconocer tu identidad. A los 22, yo mismo salí del closet. Los 22. Cuando pisé Europa. Sí, cuando pisé Europa ya no tenía los estereotipos como de esa sociedad conservadora colombiana. Yo dije, no, a mí me gustan los manes. Sí, eso fue en Europa, ¿ven? No digamos de tiras, a mí me gustan los manes. Pero lo habías reconocido, ¿te habías dado cuenta antes y no lo habías sacado? Yo tuve novias y lloré por cosas de novias, pero en el fondo sentía como que eso de pronto no es lo mío, sí, pero obviamente la carga, sí. La carga que generó ser el juicioso, sí, de la Universidad del Rosario, sí, pero ya afuera se liberó. Pero aprovechando la pregunta que tú haces, a la gente le sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque yo era una persona abiertamente gay, sí, pero yo no estaba con el letrero, ¿sí me entiendes? Sí. Yo estaba esperando era que la gente me lo preguntara. ¿Sí? Pero con lo de la marcha del orgullo de este año, será trabajo. Una de las cosas buenas, que me imagino que son muchas cosas buenas que deja el haber pasado por la dirección del DANE, es que se conoce también la realidad socioeconómica del país, que se pueden anticipar fenómenos, Juan Daniel. Y yo creo que pocas personas saben, como un exdirector del DANE, que se vienen tiempos difíciles en lo económico, en lo social, en incremento de la pobreza. ¿Te parece que el debate público, el debate político está reflejando esa realidad que se nos viene? ¿Nos está preparando para eso o estamos como en otro mundo?
Y esa pregunta me gusta. Estamos distraídos. Es decir, Colombia dijo que quería cambio, eso está claro. Sí, pero es diferente manejar un barco cuando la marea está complicada que cuando el mar está calmado. Sí. Y todo esto que nos ha llegado, diferentes temas, salud, pensiones, trabajo, la reforma tributaria, sí, eso está sucediendo en un mar agitado, que es el mar propio de Colombia insertada en el contexto global. Entonces, en ese mar agitado, empezar a dar timoneles a la derecha, a la izquierda, cambiar una vela, poner otra, de un momento para otro, pues tiene unos costos mucho más sensibles, y entonces a veces el presidente y el gobierno dicen, no, es que todo el mundo está creyendo que simplemente por lo que uno dice ya va a cambiar el rumbo de la economía. Sí, en un mar agitado pasa eso, sí, porque en un mar agitado todo el mundo sabe que hay complicaciones y por consiguiente todo el mundo tiene el oído más fino. Bueno, pues han sido las opiniones de Juan Daniel Oviedo, hasta hace poco director del DANE, ahora en una transición y empezando a trabajar en su candidatura para la alcaldía de Bogotá con un año de anticipación y con programa de actividades para todos los trimestres. Gracias, Juan Daniel, por haber estado en Impacto Económico. No, Mauricio, muchas gracias. Y sí, con la adrenalina del primíparo, súper comprometidos que este año también sea una oportunidad para que la gente conozca nuevamente que la política tiene un propósito y ese propósito se construye reconociendo las realidades de lo que somos como sociedad. Muchas gracias. Gracias por seguir con nosotros en Impacto Económico para analizar, entre otras cosas, este fortalecimiento que ha tenido el gas natural como una opción para los vehículos, Pipe. Pues Mauro, yo recuerdo que hace unos meses hice una nota sobre gas vehicular, todavía no se sabía muy bien hacia dónde iba el mercado, pero ahora parece que ya se sabe, es muy buena cosa, pero Karen tiene más información. Así es, Pipe, y es que ahora los usuarios se pueden ahorrar hasta el 43% en el valor porque es mucho más económico y esto hace, por supuesto, que se vuelva un negocio bien interesante. Con el aumento del precio de la gasolina, se recotiza el gas natural para los vehículos. La nota de Karen. Con el incremento en el costo mensual que se ha tenido en los combustibles debido al déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustible, muchas de los colombianos y también los empresarios podrían ver afectadas sus finanzas para el año 2023. Para conversar cuáles son las alternativas que tiene la ciudadanía con relación a este aumento de precios en la gasolina, estamos hoy con Jorge Roa, quien es gerente de expansión global de IGT Motors. Jorge, gracias por aceptarnos esta invitación en Impacto Económico. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un placer para mí estar con ustedes, con la audiencia. Bien, me gustaría que iniciáramos haciendo un repaso sobre qué es lo que está pasando con los precios de gasolina en Colombia y cómo estamos con relación a otros países. Últimamente se ha dado un nivel de noticias importante y un cubrimiento debido a la decisión por parte del gobierno de una acertada decisión de poder empezar a disminuir ese déficit que tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Hidrocarburos. Entendiendo eso, progresivamente se van a ver una serie de incrementos en el costo de la gasolina, ya se ha visto, se empieza con el costo de la gasolina como tal, pero seguramente también terminará impactando el precio del diésel dentro de la economía de los transportadores y obviamente dentro de la economía de todos los colombianos. El precio de la gasolina en algunos países se ve así: Colombia 9.579 pesos, Venezuela 291 pesos, Bolivia 9.964 pesos, Ecuador 11.664 pesos, Panamá 18.413 pesos, Argentina 18.750 pesos, México 22.159 pesos, Cuba 23.181 pesos y Perú 25.607 pesos. Debido a toda esta situación que se nos presenta, es necesario buscar alternativas con la infraestructura que ya está disponible, pero también que sean de fácil implementación. Por ejemplo, una buena opción para los usuarios podría ser pasarse a gas natural vehicular, que adicionalmente ayuda al bolsillo, pero también al planeta.
gas natural. No es que dejes de utilizar un combustible u otro, o que se te acabó el gas, ya no puedes mover tu vehículo. Entonces es una adaptación que se hace sobre el vehículo y aproximadamente tarda un día. ¿Cuánto podría consumir en promedio un carro con gasolina corriente y cuánto más rendiría con gas natural vehicular? ¿Cómo sería ese cálculo? El ahorro promedio en este momento está en el orden de entre el 43 al 50%. Varía porque tú sabes que en cada ciudad hay diferentes costos de combustible, porque hay costos de transporte, tasas municipales y demás. Entonces estamos en el orden de ahorro del 43 hasta el 50% aproximadamente. La buena noticia es que actualmente en el país hay más de 60 estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos y también 800 estaciones de gas natural vehicular. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan temas para la reflexión. Por ejemplo, Karen, ¿tú sueles revisar la tarjeta de crédito para ver cuál es la tasa de interés que te están cobrando? Pues Mauricio, antes era un poquito más laxa, pero como están las cosas, ahora sí va a tocar empezar a revisarla, mejor dicho, juiciosamente. Hacerle seguimiento, como Pipe le hace seguimiento, ahora experto en apuestas, ¿o no? Mauro, yo podría apostar que Karen ahora ve más los extractos que su email. Muy bien, y ustedes no dejen de seguirnos en 8 días cuando volveremos a analizar las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo aquí en Impacto Económico desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.